Este año, en este escenario, se van a sentar, como hacemos todos los años, un grupo de especialistas que nos van a ayudar a resolver o a tratar de resolver o a iluminar al menos un poco esta encrucijada. Los voy a ir presentando e invitando a que suban al escenario. Están con nosotros Francisco Cacho, Paula Vilaboy, Carmen Huidobro y Maribel Ángel Moreno, que podéis subir cuando queráis y mientras os voy presentando. Francisco Cacho, ya he perdido la cuenta de los meteorólogos que han pasado por Málaga Viva, es meteorólogo, licenciado en Física y máster en Meteorología. En la actualidad forma parte del equipo de La Sexta Meteo, que no solo brinda sus servicios científicos a los informativos diarios, sino a otros muchos programas de la cadena. Paula Vilaboy es bióloga y máster en Conservación de la Biodiversidad. Después de trabajar en la Fundación Biodiversidad, en donde se ocupó, entre otras cuestiones, de gestionar redes sociales, se lanzó a esta misma aventura, la creación de contenidos para redes sociales, pero en solitario, hablando de sostenibilidad de una forma asequible para público no especializado. Carmen Huidobro, a la que conocí precisamente en Málaga, en un congreso de ambientólogos, ella es ambientóloga, es cofundadora de Climabar, que es una iniciativa que busca nuevas fórmulas de comunicación más frescas, más informales, buscando también a públicos que no son los ya iniciados, por decirlo así, para hablar de cambio climático, como digo, fuera de esos espacios endogámicos de lo verde, donde ya todo el mundo está concienciado, sino tratando de pescar en otros caladeros mucho más lejanos de estas cuestiones. Y Maribel Ángel Moreno, que también la conocí en ese mismo congreso de ambientólogos en Málaga, también compartimos allí mesa redonda para hablar de estas cuestiones. Es periodista especializada en medio ambiente, coordinadora de Maldito Clima, que es el departamento que dentro de maldita.es se ocupa de verificar las informaciones sobre cambio climático para desmontar bulos e informaciones que no sean rigurosas, y nos hace un gran servicio a los periodistas, o hace un gran servicio sobre todo a los periodistas generalistas que pueden acudir a una fuente fiable para verificar si esa información que han recibido realmente se sostiene en el conocimiento científico y es rigurosa. Antes de comenzar la mesa con nuestros 4 especialistas, os recuerdo, os explico y os recuerdo a los que ya habéis pasado por estos encuentros algo importante. Si queréis plantearle alguna pregunta a nuestro invitado, por favor, usad las tarjetas que os han facilitado y que os pueden seguir facilitando, y me las van a ir haciendo llegar antes de que terminen su intervención, y así podemos darle un poco más de dinamismo a la mesa y sobre todo hacer que vosotros participéis también de este encuentro. Si os parece, abrimos una primera ronda de intervenciones muy breve, 3-5 minutos cada uno, para que podáis exponer vuestro punto de vista sobre la cuestión general que nos convoca, los bulos y la desinformación ante el cambio climático, y de qué manera podemos actuar para frenar ese problema. Y a partir de ahí abrimos el debate entre vosotros, las personas que nos remitan sus preguntas, y yo, que también os preguntaré algunas cosillas que me inquietan dentro de este universo. Pues si os parece, y en el mismo orden que os he presentado, Francisco, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena por ser malagueños, porque hemos llegado aquí y tenéis mucha suerte del clima que tenéis. No es tribunero, es que se respira de otra manera aquí con este sol y esta temperatura. Enhorabuena también a la Diputación Provincial de Málaga por todas esas iniciativas que hablábamos hace un rato que se están llevando a cabo en estos últimos meses. La verdad es que creo que ese es el camino y que por ahí deberían ir el resto de diputaciones también de los ayuntamientos de nuestro país. Yo soy de Castilla y León y bueno, falta mucho por hacer todavía en este aspecto en otros puntos de nuestro país. Mis compañeras hacen mucha divulgación, yo lo intento también en redes, pero bueno, mi trabajo fundamental es un poco más meteorología, que es un poco el día a día. Y como sabéis, no es una ciencia exacta y creo que eso hace que todavía la desinformación y los bulos hagan un daño más sensible a la meteorología.
no somos ingenieros, no decimos este puente se va a caer si pasan 100 camiones, al 101 se caerá, sino que jugamos con probabilidades de precipitación. Entonces, siempre que hay que desmentir estos bulos, acabamos perdiendo credibilidad, creo, los meteorólogos, y estamos en un contexto en el que el clima está cambiando, está haciendo que todos seamos más vulnerables. El otro día leía una entrevista en El País que en Alcanar, en Tarragona, hemos tenido los 10 primeros refugiados climáticos de nuestro país. Son unas familias que estaban en una urbanización que han sufrido 3 riadas torrenciales, incluida la de hace unas semanas, en 7 años, por lo que esa casa, en esa urbanización, se va a inundar, se va a acabar inundando. Siempre decimos que las zonas inundables se van a inundar, pasen 5, 10, 15 o 20 o 100 años. Al final eso depende del tiempo de retorno. Pero ya estamos viendo, obviamente, lo que ocurre en nuestro país, como todo este tipo de circunstancias cada vez son mayores. Por desgracia, la actualidad nos lo recuerda. Ayer en el aniversario, o bueno, en el año, se cumplía un año de esa tragedia de la Dana, y volvimos a tener avisos amarillos, avisos rojos en Huelva, con inundaciones importantes, no solo en Huelva, sino también en Sevilla. Entonces, creo que el contexto nos hace cada vez tener que estar más alerta, porque el clima imperiosamente necesitamos aumentar esa credibilidad, y el clima está cambiando en nuestro país y cada vez vamos a tener esos episodios más extremos, y a la vez cada vez las redes sociales están haciendo también que crezca la desinformación, y hemos visto también casos pues preocupantes, como en las últimas semanas también Marcos Llorente, pues en muchos casos toda esa gente negacionista mezcla verdades con bulos y con mentiras para que parezcan verdad. La gente no termina de entrar en las noticias y de verificarlas. Entonces creo que en este caso los que trabajamos en comunicación, pues deberíamos señalar este tipo de bulos y de fake news. Gracias, Francisco. Paula. Pensé que íbamos en orden. Pues nada, soy Paula Vilaboy, en redes sociales @blondimuser, y soy bióloga de formación, como me presentaste antes, pero hoy en día creo contenido 100% de sostenibilidad de una forma un poco más indirecta. Y en cuanto a la temática que tenemos hoy, creo que la base que, bueno, en mi caso, como opinión propia, la base que tenemos de todo lo que está sucediendo ahora mismo en la sociedad es la gran desconexión que tenemos con la naturaleza hoy en día, y la falta de introspección y búsqueda de corroborar la información que nos llega mediante redes sociales. Estamos llegando a un punto de que todo nos vale y tenemos mucha prisa y un ritmo muy frenético que no ayuda para contrastar la información cuando nos llega y ver si es verídico o no lo que nos llega, ¿no? Y muchas veces, pues, toda la sociedad, todos tenemos nuestros problemas hoy en día, todos tenemos nuestras cosas, y no tenemos un punto de decir, vale, esto que me está llegando por WhatsApp, que hablaremos de tu herramienta, que soy súper fan. En Maldita, por ejemplo, tienen una herramienta muy guay, que es que cuando tus familiares te mandan una fake news que se ve de lejos, los que estamos en el ámbito, tienen una herramienta que te verifica si lo que te está llegando pues es bulo, fake news o así. Entonces, eso, creo que el tema de la desinformación va muy ligada a cómo tenemos nuestro ritmo frenético hoy en día y la desconexión que tenemos en general con todo y con los pensamientos que nos llegan desde fuera. Carmen. Gracias. Hola, soy Carmen Huidobro, la otra pata de Climavar. Normalmente vengo con otra personita a mi lado siempre, que se llama Belén. Esta vez no ha podido venir, pero trataré de tener la esencia de Climavar por las dos. Que Climavar es un perfil en redes donde hablamos de crisis climática como si estuviéramos en un bar con amigas tomando algo, por eso lo de bar. También podemos tomar un café, no siempre estoy con la cerveza. Y gracias por traernos aquí hoy, gracias por traer a estos compañeros tan maravillosos, gracias por tener estas iniciativas. Enhorabuena a los premiados. Luego, la verdad es que es súper refrescante venir aquí y ver todo lo que se está haciendo positivo contra la crisis climática en un ambiente, como vamos a hablar ahora, de desinformación, de bulos, de negacionismo, de negatividad, y esto pues es un chute de positivismo y energía que necesitamos todas, yo creo. Nosotras empezamos Climavar
precisamente por la falta de información acerca de medio ambiente y crisis climática que había a nuestro alrededor. Yo vengo de ciencias ambientales, como bien han dicho, y yo sentía que fuera de mi facultad este tema no se hablaba, no se entendía. Ya no te digo bulos, sino que directamente no estaba ni sobre la mesa. Es verdad que esto fue hace unos años, ahora, por desgracia, la crisis climática sigue avanzando y creo que es muy difícil negarla. Ahora sí nos inventamos mil maneras en redes para darle otra explicación que la que es. Y nacimos un poco con la idea de cómo podemos trasladarlo a lo mainstream, como decimos nosotras, a las conversaciones normales, a la gente de a pie, y que no se quede solo como un tema científico, medioambientalista, porque al final la crisis climática toca sociedad, economía y medio ambiente, por supuesto. Entonces, ¿cómo conseguimos llevarlo al resto de patas y entender esos puntos y unirlos de que la crisis climática nos afecta a todas, creas en ella o no? Así que tengo muchas ganas de este debate y de lo que hablemos hoy. Maribel. Buenas, gracias por la invitación. Lo primero, voy a hablar un poco despacio porque me quedan los restos de un antiguo resfriado, entonces por hablar tranquila. Voy a contaros un poco lo que hacemos en Maldita. Tenemos varias formas de combatir la desinformación de todos tipos, incluyendo la medioambiental. Una es la periodística, que es donde los redactores que hay en Maldita hacemos desmentidos frente a esos contenidos que hay en Internet, a veces en medios de comunicación, pero también muchísimo más en redes sociales, y categorizamos lo que llega. Por ejemplo, ahora hemos cambiado la metodología un poco, la metodología está publicada. Puede ser falso, puede ser un alerta o como una categoría intermedia que es color naranja, o puede ser necesita contexto. Obviamente esto es de más a menos desinformación. Esto lo hacemos por un lado, ahí es donde entra también el chatbot de WhatsApp. Cualquier persona a la que le llegue un texto, un vídeo, un audio o un enlace, por ejemplo, lo puede enviar a ese número de WhatsApp, que luego quien quiera pues se lo doy. O sea, primero guardas el número como si fuese un contacto más, le pones hola, lo activas y entonces le puedes reenviar esos contenidos que te llegan. Y el chatbot, si tenemos algo publicado relacionado con ese contenido, te lo va a devolver. A veces tarda un tiempo, a veces todavía no hemos publicado nada al respecto, entonces igual tú envías un contenido y tardamos unos días en contestar, porque tardamos en verificar las cosas a veces. Pero intentamos dar respuesta a todo. Esa es la rama periodística. Luego hay una rama tecnológica, que bueno, es la que desarrolló el chatbot, pero también asesora a otras organizaciones de fact-checking en otros países. Y luego tenemos una rama educativa, que consiste en que tanto los redactores como otro personal de Maldita vamos a universidades, a colegios, etcétera, a educar contra la desinformación, explicar por un lado cómo funcionan los medios de comunicación, porque la gente en general no lo sabe, no distingue un medio generalista o una noticia de un reportaje, qué es un periódico y qué es una revista, qué tipo de servicio te va a dar cada uno. Eso por un lado, y luego educación básica de entrenar un pensamiento crítico contra la desinformación. Y por último, tenemos una pata de policy, que es de influencia en políticas públicas, que su única función, y esto es muy estricto, puede ser influir en políticas públicas para luchar contra la desinformación. Es decir, no podemos influir en cualquier otra política pública. Por ejemplo, no podemos influir en políticas públicas relacionadas con el cambio climático. Eso lo tenemos prohibido, pero sí hacen influencia, hablan con legisladores, elaboran informes para que los organismos que legislan, que tienen que tomar medidas contra la desinformación, estén más informados y las tomen mejor. Más o menos eso. Muy bien, muchas gracias. Os insisto, antes de abrir el debate, en la participación, levantar la mano si no tenéis tarjetas, que os la van a acercar, y podéis ir planteando cuestiones que luego les traslademos a nuestros invitados. No sé si al hilo de esta primera ronda de intervenciones, yo ya he oído algunas cosas que me sugieren tirar de algún hilo, pero no sé si vosotros mismos queréis abrir el debate puntualizando algo que ha dicho alguien
en esa primera ronda, añadiendo algún matiz, o tiro yo de algún hilo, como queráis. Tira. ¿Tiro? Tira. Bueno, voy por el final porque en medio de su intervención Maribel ha dicho una cosa que a mí, que soy periodista, me inquieta mucho, y soy un periodista que empezó a escribir de medio ambiente en el año 82, cuando éramos unos marcianos los que hacíamos medio ambiente. Ella ha dicho, tardamos en verificar. Vivimos atrapados en una urgencia que le hace muchísimo daño a las informaciones complejas, ¿no? Como el caso del cambio climático y otras muchas cuestiones, ¿no? De alguna manera seguimos romantizando, y a mí lo que me llama la atención que sigan romantizando las generaciones más jóvenes de periodistas eso de la primicia, que ya no tiene mucho sentido en un mundo en el que las primicias te llegan al reloj 2 segundos después de haberse producido el hecho, ¿no? Y ahora yo creo que lo que los ciudadanos están requiriendo de los medios es que interpreten las cuestiones que son complejas. Y interpretar requiere calma y tiempo. Entonces no sé cómo vivís vosotros, bueno, Maribel lo ha apuntado un poco, cómo vivís vosotros esa búsqueda de equilibrio entre la urgencia a la que parece que nos están empujando siempre en los medios y en las redes y tal y cual, con el reposo que requiere este tipo de información. ¿Cómo se combate eso, la urgencia, o cómo se busca ese equilibrio, ¿no? Pues nosotros, bueno, a ver, hay una máxima dentro de Maldita que yo considero que tengo mucha suerte de trabajar en un medio así, y no es peloteo, es real, que es si no tenemos claro lo que vamos a publicar, no salimos, no publicamos. Y eso no pasa, o sea, no puedo hablar por todos los otros medios, pero realmente no es común en otros medios. Tienes que salir, si ha salido ya otro antes que tú con la misma noticia, tú ya estás, como que estás perdido. O sea, ya no has sido el primero, entonces ya está. Nosotros, hombre, si somos los primeros en desmentir una cosa, evidentemente mejor, pero que si no lo tenemos claro y la vamos a liar después y vamos a perder credibilidad, vivimos solo de nuestra credibilidad al final, porque o sea, nos dedicamos a señalar los errores de otros. Entonces, si te equivocas tú, es una pérdida de valor tremenda. Así que si algo no está preparado, no sale. Entonces, pues combinando eso, dentro de eso, evidentemente, cuanto antes puedas tener las cosas, mejor. Es que si no... Hay una frase de una película de Paperboy, no sé si la habéis visto, El chico del periódico, que es una de las que hizo Matthew McConaughey, que dice, prefiero llegar tarde y tener razón que no llegar el primero y estar equivocado. Yo, por desgracia, trabajo en la tele y vivimos en esa inmediatez. En esa inmediatez que muchas veces el grupo de meteorólogos, que todos somos científicos, a lo mejor no buscamos, pero sí busca el redactor que te está pidiendo que ha visto esta noticia en otro medio y que se está ya viralizando. Entonces, bueno, es difícil vivir con eso porque a veces la noticia salta 30 minutos antes de que empiece el informativo y tienes que hacerlo a contrarreloj, pero creo que hacen una gran labor mis compañeras en esa divulgación en un medio en el que tener a lo mejor un poquito más de paciencia merece la pena, tanto para señalar esos fake news, como antes estábamos hablando de otras cuentas y perfiles de Instagram que nos gustan, que hacen vídeos también profundizando un poquito más en el tema, no solo de 1 minuto o de 30 segundos para atraer atención, sino que te acaban explicando mejor, si tienes un poquito más de tiempo, el suceso en cuestión. Entonces, bueno, creo que en tele es difícil y fuera de la tele pues hay que darle valor a todo este tipo de divulgación un poco más calmada. Creo que en redes, y ahora Paula también lo dirá, jugamos con desventaja con el tema del algoritmo. Al final, lo que buscan las redes sociales hoy en día ya no solo es la inmediatez, sino la reacción. Entonces, lo que se premian son aquellos contenidos que crean más comentarios, que se mandan, que se guardan, que se repostean. Entonces, ¿qué contenidos son esos? Pues suelen ser los contenidos
con bulos que van al sentimiento, que van al enfado, que buscan esa pelea. Entonces, cuando sucede algo, lo que nos encontramos nosotras es que los contenidos, normalmente además pues de aquellos lados que son más bulo, más creando esas sensaciones, ese sensacionalismo, son los que aparecen primero y los que se premian. Y en cambio los contenidos que a lo mejor buscan desmentir, poner la ciencia primero, mandar un poco de calma, son aquellos que no se ven tanto. Entonces, es muy difícil porque cuando pues sucede algo, pues por ejemplo lo del apagón, es el evento que se me viene a la cabeza. Recuerdo que lo primero que se veía en redes era esto son las renovables, esto es tal, esto es cual, como esos contenidos un poco buscando la pelea y totalmente desinformados. Y al final, nosotras el contenido que sacamos, por ejemplo, era calma. O sea, nosotros tenemos a Maldita, de hecho, en primicia siempre lo seguimos un montón porque es como hasta que alguien no informe de verdad y desmienta lo que está pasando, calma. Entonces, de hecho, nuestro contenido no buscaba te voy a dar toda la verdad sobre lo que está pasando ahora mismo porque tampoco la teníamos, sino cuidado con lo que ves en redes, cuidado con lo que compartes y cómo dar herramientas a los usuarios en redes para evitar esta desinformación. Obviamente sería genial también pues tener el contenido que lo verifique qué tal y de hecho nosotras siempre lo buscamos, siempre ponemos las fuentes, también nos encanta cuando se generan debates en nuestros comentarios y la gente pues se manda fuentes y se manda enlaces y eso es muy chulo, pero claro, cuando sucede un bulo pues jugamos con esta desventaja y la verdad es que es muy difícil porque las redes no te lo ponen nada fácil porque premian lo contrario. Las redes es como que siempre llegas tarde. Es como que hay una fecha, una contrarreloj de que, vale, acaba de suceder algo, pero acaba de suceder ahora mismo, necesito corroborar todo lo que me llega por todos lados, estamos sobreinformados por todos lados y en nuestro caso, que tampoco es un contenido que hay 500 cámaras, es un móvil, pero te tomas tu tiempo para verificar la información que te llega cuando partes del problema que los perfiles que crean bulos y fake news ya han puesto el teléfono una hora antes, han soltado todo lo que han querido soltar y tu madre, tu abuela y todo el mundo ya tiene ese vídeo en WhatsApp, ¿no? Entonces muchas veces es muy complicado luchar con lo que decíamos, con el algoritmo, con la inmediatez y con las ganas de informar bien y adelantarte a ese tipo de perfiles que está desinformando totalmente. Fijaros qué curioso, o a mí me resulta, bueno, a mí no me resulta curioso porque lo vivo a diario, ¿no? Pero que llama la atención como Francisco y Maribel han hablado, quizás porque ellos están sometidos más a eso, a lo que yo decía de ese equilibrio entre la urgencia y el rigor, mientras que Paula y Carmen yo creo que están sometidas más que a la urgencia, porque como dice Paula, te atropellan en redes sociales, más que a ese equilibrio entre urgencia y rigor, a el equilibrio entre entretener o entender, porque claro, ahí en ese universo hay que captar la atención, hay que hacer que el algoritmo te mire y te ponga ahí en portada, ¿no? Y es muy fácil, creo, y esa sería la pregunta, caer en la trampa de apostar más por el entretenimiento que por entender lo que realmente queremos. Es decir, poner más el acento en entretener que en la propia función que buscamos, que es crear conocimiento o conciencia sobre una cuestión. ¿Cómo se resuelve ese otro equilibrio? Que no es el del tiempo, sino el de llamar la atención a cualquier precio. Ese claro. Partiendo de la base de que hoy en día estamos perdiendo nuestra capacidad de retención, de atención, que por ejemplo mi madre ya es profesora jubilada de inglés, pero de instituto, y siempre me dice, suerte que no tengo que dar clase ahora, porque tener que estar una hora los niños atendiéndome en clase, que seguro que hay universitarios por aquí, pero es verdad, estamos acostumbrados a, en nuestros momentos de descanso, ver vídeos de 10 segundos, 1 minuto, tal, entonces muchas veces es luchar contra, vale, quiero entretener, pero es que la persona va a quitar su mente de la pantalla en 2 segundos. Entonces, ¿cómo hago? Tienes que caer también un poco en quizás sí ceder un poquitín al entretenimiento esos primeros segundos, que nos pasa, para captar esa atención, porque muchas veces, bueno, yo también hago slow content, que es como mi comunidad ya está acostumbrada a que les digo, hago slow content, este vídeo es slow content. ¿Qué quiere decir? Que es un vídeo que es más de 90 segundos. Que no es nada, pero hoy en día si te quiero contar algo, déjame contártelo tranquila y un vídeo de 3 minutos no te supone nada, pero la gente ya piensa que un vídeo de más de 20 segundos es muy largo, ¿no? Entonces muchas veces para hablar de sostenibilidad en mi caso o de crisis climática,
tienes que captar la atención, ceder un poquito en esa cuerda de tira y afloja de captar esa atención inicial y caer un poco en el entretenimiento para que te atienda esa persona, porque es muy probable que, vale, tenemos comunidades que son de nuestro sector temática, pero queremos convencer a otras. Entonces tienes que charlar como si estuvieras tomando un café o una cerveza, literalmente. Sí, justo lo hablábamos en el desayuno, es muy difícil encontrar ese equilibrio. Nosotras, sobre todo, bueno, todas, ¿no?, que intentamos salirnos de la burbuja medio ambiente y llegar a la gente que se tiene que enterar, porque al final es cierto que en la historia de la comunicación medioambiental pues caíamos un poco en convencer a los que ya estaban convencidos, y entonces el truco era, pero como llego a los que tienen que escuchar este mensaje, y claro, las redes no nos lo ponen nada fácil, y es lo que decía Paula, tenemos que caer un poco en entretener. Belén y yo al final acabamos intentando enlazar los contenidos climáticos con un poco la cultura pop, el tren que es de ese momento que esté en TikTok, entonces quedan unas cosas un poco raras, como decimos nosotras, croquetas de cocido, porque es como, a ver, ¿cómo te cuento esto que es súper serio y súper deprimente de una manera que tú, haciendo scroll, viendo vídeos de gatitos, te vayas a parar? Porque al final también hay que entender que nuestro contexto no es alguien que va a ver tu vídeo, es alguien que está haciendo scroll en su casa y de repente se tiene que parar a ver un vídeo de un tema que no es muy atractivo de por sí. Entonces, bueno, ahí estamos jugando con ellos siempre y cada vez... Y las redes sociales no priman este tipo de temática, que esa es otra. Eso es otro tema. Solo la priman cuando son bulos, casi, te quiero decir. Es muy probable que una fake news se haga viral antes que un vídeo que corrobore que lo que está diciendo no está bien. Total. Bueno, yo creo que en televisión nos pasa un poco lo mismo que en redes sociales. Ya entretener es obligatorio, ya ni siquiera en la meteorología, que antes era un espacio en el tiempo que sí podías ser un poco más estricto y científico. Yo recuerdo ver a todos los compañeros de Televisión Española que hice allí las prácticas y ya no sirve ni en el tiempo, porque a nosotros nos enseñan los datos, la curva que haces haciendo una meteo, un espacio del tiempo un poco más científico, y la que haces entreteniendo, y no hay color con la audiencia de uno y otro. Y bueno, yo estoy haciendo también como un poco de intento en todos mis compañeros que nos apartemos de ese lenguaje de, por ejemplo, precipitaciones persistentes o ascenso o descenso térmico, ni aunque estemos en la tele. O sea, ya hay que decir, va a estar lloviendo todo el día, va a hacer más calor que ayer, o ponte chaqueta o ponte manga corta. Creo que la tele se está resocializando, si se puede decir, y que la audiencia y la curva de audiencia pues te obliga un poco a eso. En todo tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo hay veces que voy a Zapeando y hacemos un poquito algo más ligero y es un poco más divulgación, pero es que en la sección del tiempo, donde antes sí que se nos permitía un poco más ser más científicos, ahora también se nos pide, pues eso, que sea otro tipo de lenguaje. Dicen que en esa crisis de la información compleja en televisión, que yo también vivo, se resume en una frase que usan o que piensan muchos periodistas, que es: si tengo que explicarlo, renuncio a contarlo. Y muchas veces no es que se simplifique, sino sencillamente es que no se cuenta, porque se necesitan más de 90 segundos. Y entonces, si no hay... Claro, esa limitación en el tiempo se puede sortear más o menos decentemente si la persona que tiene que hacer ese esfuerzo de síntesis tiene un conocimiento profundo del tema. Pero si es alguien que viene del periodismo generalista o de un territorio no especializado, muchas veces lo que hace es apartar esa información porque no tiene capacidad, en el mejor sentido, para hacer ese esfuerzo de síntesis. Decía Francisco otra cosa que a mí me llama la atención porque también la vivo a diario, ¿no? Él hablaba de cómo el espacio de la meteorología, que hasta hace relativamente poco tiempo era un espacio sacrosanto donde se hablaba de meteorología, y ahora ya se quiere hablar de otras cosas y vienen los contenidos generados por el usuario que manda vídeos de la tormenta pasando por no sé dónde y tal, y aquello se convierte en otra cosa. Pero es que no solamente ha pasado con la meteorología, es que los propios informativos de televisión, que eran un espacio reservado para la información, se ven interrumpidos por bloques publicitarios, de manera que hay receptores que llega un momento que no saben distinguir bien si lo que le están dando es una noticia o le están vendiendo un producto, con lo cual se aumenta esa confusión. Y
Y un elemento asociado a eso, que también lo pongo encima de la mesa para ver cómo lo vivís vosotros en cada uno de vuestras experiencias, son eso que citaba yo, los contenidos generados por el usuario, cada vez más presentes en los medios de comunicación. Uno entra, eso claro, abarata costes y gana en inmediatez. Y entonces ayer, cuando nos estaba cayendo la tromba de agua en Sevilla, muchos medios de comunicación lo que recurren son a los vídeos que están colgando usuarios en redes sociales sin verificar si es en Sevilla o en Bangladesh. Simplemente se ve mucha agua, una calle con unos contenedores que flotan y allá vamos, ¿no? Y nos lanzamos a eso. Si a eso le añadimos la inteligencia artificial, que complica todavía muchísimo más distinguir la realidad de la ficción, bueno, ¿cómo nos enfrentamos a eso, ¿no? Desde los medios? Y con respecto a lo que decías de entretener, ayer ha sido un claro ejemplo en el que hay gente que en Sevilla está teniendo dificultades, que no puede acceder a la estación, que se cortan trenes y... lo decía por ti. Y posiblemente, no he visto la curva de ayer, pero posiblemente tiene más audiencia los 3 chicos que salieron en tabla de paddle surf a remar por Sevilla que todos los problemas. Y al final tú necesitas contar las incidencias. Entonces no puedes contar una incidencia de que alguien no ha llegado al tren con unos chicos de paddle surf, pero hace mejor dato de audiencia. Entonces, en ese equilibrio de, te voy a dar, en la Meteo, por ejemplo, ponemos un vídeo, el primero, dando esa información y diciendo, han parado no sé cuántos trenes y entre esta franja horaria y esta no ha habido tren saliendo de Sevilla, pues a lo mejor le metes el otro para que la gente pues le entre un poquito mejor, ¿no? A ver, por el tema de a la pregunta anterior realmente de, bueno, cómo captar a la audiencia, ahí nosotras tenemos una distinción y es que como somos como reactivos, es decir, la gente nos pregunta y nosotros contestamos a lo que nos preguntan, digamos que ahí el interés está. Sí que es verdad que nos pasa, o sea, tenemos el conflicto de traducir la información científica a cosas que la gente comprenda y ahí a veces no nos queda del todo bien. O sea, se nos queda científico, esto hay que decirlo, pero bueno, tenemos como esa lucha diaria de cómo reduces el titular, le pones las palabras clave que sabes que la gente va a entender de qué estás hablando, pero no pierde contexto, etcétera. Eso, la verdad, yo no veo solución. Es el día a día, con cada artículo, con cada cosa, pues intentar que la mayor parte de ellos salgan lo mejor posible. Y ya está. Ahí es verdad que es que no... Bueno, o sea, sí salimos en TikTok, etcétera, pero lo mismo, nuestro reclamo, digamos, es la desinformación que ya se ha movido. Entonces, quien la haya visto probablemente ya se quede en el vídeo. Y eso, entonces funciona un poco distinto, digamos. Desde vuestra experiencia, lo digo porque no espero tanto de vosotros una reflexión genérica sobre esta cuestión, sino por vuestra experiencia diaria, diríais que lo que abunda en ese universo de bulos son intereses o es desconocimiento. Es decir, ¿son bulos interesados o son bulos que nacen del desconocimiento o uno y otro van parejos? Yo soy gallega, así que te voy a decir, depende. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, en mi comunidad vivimos en una burbuja. Entonces, el contenido que creamos muchas veces, pues ya saben que es contenido verificado, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando veo contenido de fuera que es bulos y desinformación y me meto como a los comentarios a cotillar un poco y a ver, también depende mucho del vídeo, de cómo está enfocado. Muchas veces se ve perfectamente qué perfiles publican este tipo de vídeos y a qué tipo de público quieren llegar perfectamente. Sí que creo firmemente que los perfiles que divulgan bulos y fake news son conscientes de a qué tipo de persona están llegando, qué tipo de persona, si tú le pones un gráfico y es un gráfico que está mal interpretado, lo va a leer mal por cómo se lo estás contando. Entonces, no sé si me he ido un poco por las ramas, pero...
No, total. La verdad es que lo que vemos en redes yo creo que es un poco mezcla, ¿no? O sea, de contenido que 100%, o sea, esto suena un poco teoría de conspiración, pero Total. es verdad. Pero ellos son conspiranoicos así. Claro, entonces, pero es verdad, o sea, hay gente, y esto lo veo hasta, ya no solo en Instagram, TikTok, sino en Twitter, en todas las plataformas. Si tú tiras del hilo puedes ver que ciertas industrias están detrás de cientos perfiles, se ha visto que han sido pagados por industria cárnica para que un influencer diga que comer carne es maravilloso y que el veganismo es una tontería. O sea, puedes ver cosas muy serias y industrias que hay detrás, y luego puedes ver pues perfiles que simplemente por cómo son ellos y por lo que les ha metido en la cabeza, o porque simplemente buscan esa reacción para crecer dentro de las redes sociales, pues van alimentando bulos, que es una cadena muy larga que al final ellos pues les beneficia porque aumentan sus contenidos y sus números, pero que probablemente a lo mejor ellos no tenían ese conocimiento detrás, no lo hacen con esa mala intención. Yo creo que hay un poco de todo, ese es el peligro, de cómo distinguir, y esto es una cosa que nosotras vemos en nuestra comunidad, cuando se sale de la comunidad y llegamos traspasamos como pantallas a comunidades que a lo mejor tienen un poco estos bulos que les entran mejor, podemos ver cómo hay gente que cuando le explicas, vale, pues esto yo no lo sabía, o muchas gracias, yo pensaba esto otro. O sea, sí que hay veces que puedes ver como cuando les das los datos y la información, esos bulos se bajan un poco y esa gente como que lo entiende, y luego está pues esa gente que lo hace totalmente con mala conciencia o con ciertos intereses detrás. Efectivamente, es así. Hay de todo. Ahora mismo es imposible decir la proporción a nivel general, la proporción de desinformación que es intencionada y la que no. Depende del caso, se ven una u otra o una combinación. En la Dana, por ejemplo, vimos una combinación de todas. Al principio se movían muchos bulos que se difundían con buena intención. Por ejemplo, alertan de que se ha roto una presa no sé dónde, o han dicho que hay que desalojar tal pueblo. Todo esto muchas veces era anónimo, no venía de ninguna fuente oficial que lo estuviese pidiendo, pero se compartía por seguridad de tus seres queridos. Esto pasaba mucho, pero también hubo muchísimo barro político, muchísima mentira política con las intenciones claras de ganar más poder político. Y luego vimos muchísimas desinformaciones que iban, bueno, además de que el volumen de la desinformación fue tremendo, como no habíamos visto nunca, un dato muy representativo es que en ese número de WhatsApp que tenemos solíamos recibir 500 preguntas o contenidos que nos enviaban al día, y en la Dana empezamos a recibir 5.000 al día. Entonces, el volumen era muy alto, pero además también vimos que la desinformación se estaba dirigiendo a instituciones concretas. La EMET fue una de ellas, claramente, pero también Cruz Roja, Guardia Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Había como muchas narrativas dirigidas a que no estaban haciendo su labor, a que repartían mal la comida y así. Estas no las controlo yo tanto, al no ser de clima, pero se veía muy bien la distinción. Entonces, cada caso es distinto, es muy difícil de saber, pero eso, que está muy mezclado. Bueno, resulta inquietante, ¿no? Incluso más allá del cambio climático, asociado a otros problemas globales, resulta inquietante ver que estamos en un momento en el que se cuestiona a la EMET, que se cuestionan centros de investigación, que se cuestiona al IPCC, que se cuestiona a la ONU, es decir, que se cuestionan a instituciones que hasta antes de ayer no es que fueran incuestionables, ¿no? Pero que todo el mundo entendía que actuaban de una forma rigurosa y honesta, ¿no? Y hoy, sin embargo, hay esa corriente que se advierte sobre todo en redes sociales, donde se pone en cuestión el valor de la información que están generando instituciones que hasta hace nada eran fiables para la mayoría de los ciudadanos. Son instituciones, además, muchas que tienen que ver con la ciencia, y de hecho creo que son todas en las que nosotros decimos que deberíamos informarnos. Yo escuché ayer a Andrés Gómez, que es compañero nuestro meteorólogo en Televisión Española, que decía, yo creo que Mazón no cree en el cambio climático y no se crean los científicos, porque si no es imposible que se vaya a comer.
¿sabes? Porque lo que pasa es que no le decían, van a caer no sé cuántos litros. Y decía, bueno, no va a ser así, es imposible. Porque si te lo crees, no te vas. Entonces, claro, yo creo que el tema que nos ocupa hoy de esa desinformación sigue calando, y como ya llega un momento en que no nos creamos a los científicos, pues tenemos riesgo de vidas humanas. Entonces, bueno, ahí estamos en la lucha. Creo que, a tu pregunta, que hay algunas instituciones que tienen información verídica y que son científicas, y si ahora estamos ya en esas, dudando de EMET o del IPCC o de la ONU, pues no sé. Voy a hacer un apunte también, que antes se me ha quedado en el tintero, pero ligando con esto, a veces son instituciones y a veces son como temas. Por ejemplo, la energía solar últimamente está siendo foco de un montón de desinformaciones. Es un tema, aviso, polémico en Andalucía. El tema de se instalan muchas placas solares sobre olivares. No voy a entrar en mucho detalle, pero a veces ves que también hay como muchas campañas o muchas narrativas distintas dirigidas hacia el mismo tema. Y lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado también al compartirlas cuando te generan una emoción negativa, porque ese compartirlo al final puede hacer que la conversación pública en general se embarre, o sea, se confundan los hechos con las opiniones, con los matices, con lo que es falso, con lo que tal, y al final se crea una narrativa tremenda, como que la energía solar se está comiendo al campo, que no es verdad. En los datos eso no es verdad, porque aunque se instalase toda la energía solar prevista para 2030, ocuparía el 0,5% de la superficie agraria útil de España. ¿Vale? Y así como sí, algunas plantas solares se instalan sobre olivares, hay millones y millones y millones de olivares en Andalucía, o sea, son menos del 1%, y me estoy pasando, los que se han eliminado para poner placas solares, ¿vale? Entonces, como reconduciendo eso, que a veces son instituciones, a veces son temas, y a veces se mezclan las intenciones buenas con las malas para crear como un mejunje. Entonces, hay esa llamada al público de, sobre todo, frenar y no compartir. Fijaros en eso, la ventaja de llevar mucho tiempo en este tipo de periodismo. En esa cuestión de la energía solar, por ejemplo, sería importante, cuando lo abordamos, los comunicadores, hacernos las preguntas esas que nos dijeron un día que hay que hacerse, ¿no? O que hay que hacer sobre el tema. Aquí la cuestión no es el qué, que podemos estar todos más o menos de acuerdo, o incluso el cuánto, sino el dónde, ¿no? Aquí ya vivimos un choque de trenes, algunos de los que estáis aquí lo recordaréis por edad, otros no lo vivisteis y puede que os llame la atención, pero en los años 90 en Andalucía hubo un choque de trenes dentro del movimiento conservacionista. Hubo un debate tremendo liderado en cada uno de los lados por Ecologistas en Acción y por Greenpeace en torno a la energía eólica, a la instalación de parques eólicos en Andalucía. Greenpeace sostenía, grosso modo, no frenemos este tipo de energía, no empecemos a ponerle pero a la energía eólica, vamos a impulsar los parques eólicos porque frente a algunos inconvenientes que puedan tener, son muchísimas más las ventajas ambientales que nos proporcionan, ¿no? Y Ecologistas en Acción decía, estamos de acuerdo, pero no en cualquier sitio. O sea, vamos a hacer un mapa de localización para evitar colocarlo en áreas de migración de aves, para colocarlo cerca de zonas habitadas donde el ruido puede molestar, para colocarlo en determinados sitios donde el paisaje se puede ver impactado, aunque sean desmontables. Quiero decir, es un impacto desmontable. Pues un poco está pasando con el tema solar, ¿no? No es tanto poner en cuestión esa herramienta, ni siquiera el volumen que deberíamos tener de esa herramienta, sino dónde las ponemos, ¿no? Quizás no podemos plantearnos, por el hecho de que sea una herramienta ventajosa desde el punto de vista ambiental, defender que se pueden poner en cualquier sitio, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión que está ahora mismo en el debate. Y una cosa que tiene que ver con, bueno, lo habéis dicho todo, y ahora Francisco se refería también a ella, es que todas estas informaciones y estas instituciones que se apoyan en el conocimiento científico y que de pronto cuestionamos,
y que obligan muchas veces, lo decíais también en vuestras intervenciones, obligan muchas veces a simplificar el mensaje, a quitarle cualquier elemento que remita a una ciencia que no va a ser entendida por receptores que no son especialistas, ni tienen por qué serlo, público generalista, nos lleva a otra situación paradójica, ¿no? Y es que en este tipo de informaciones ambientales se nos pide un esfuerzo adicional a los comunicadores para que hagamos una interpretación para todos los públicos de esa ciencia y que incluso retiremos elementos que creemos que son decisivos porque no los va a entender nadie. Pero ese esfuerzo no se le pide, por ejemplo, a los informadores de deporte. Aquí todo el mundo sabe lo que es un ligamento cruzado a cuenta de todas las veces que nos han contado que se lo ha roto un futbolista. Y todo el mundo sabe lo que es la pole position, porque estamos hartos de ver que nos lo cuentan con las carreras de motos, con las carreras de coche, y nadie abre un paréntesis para explicar lo que es un ligamento cruzado o lo que es la pole position. O en economía, todos damos por hecho que todo el mundo sabe lo que es el PIB, el IPC, cómo se calcula, etcétera. Pero a nosotros nos están pidiendo continuamente que abramos paréntesis para explicar lo que debería ser posiblemente deberían ser posiblemente elementos de cultura general, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia en este país muy de cultura general no es. Entonces eso, claro, nos causa un esfuerzo adicional o nos obliga a prescindir de elementos que son muy valiosos para explicar determinados. Creo que has tocado unos puntos muy interesantes que me gustaría volver y luego lo enlazamos con esto, y es cómo nos peleamos dentro del movimiento por cosas que totalmente son válidas y hay que defenderlas y hay que tratarlo, frente a cómo, digamos, la contraparte, los combustibles fósiles, la industria cárnica, este tipo de industrias que no quieren la aceleración climática, se unen y simplifican los mensajes y de ahí crean los bulos. Estos son los temas que por Climavar, por mi trabajo como estratega en comunicación climática, y es que se ve claramente como, por ejemplo, la industria del tabaco, por un ejemplo que no tenga que ver con el clima, cómo toda la industria con los publicistas se pusieron de acuerdo para hablar de los beneficios de fumar y cómo hasta en un momento los médicos te recomendaban hasta fumar. Ahora sabemos que eso es una barbaridad. Con el combustible fósil pasa igual, cómo se unieron los combustibles fósiles con las agencias de publicidad para, por ejemplo, hablar de la huella de carbono y de que esto de la huella de carbono es una cosa nuestra, de la gente de a pie, cuál es tu huella, calcula tu huella, había hasta calculadoras de huella en todas las webs del mundo, en vez de decir, perdona amore, tú eres una petrolera, ¿cuál es la tuya? ¿No? O sea, vamos a poner las cosas en su sitio. Entonces yo siento que todos estos bulos, toda esta desinformación que lo que busca es retroceder el avance climático, hacen una cosa muy bien y es coger unos mensajes muy claritos, que todo el mundo entienda, que sepan que van a llegar a la emoción de las personas y se ponen todas de acuerdo. Tú no ves una pelea entre gas, carbón, no, combustible fósil, a tope. En cambio nosotros creo que, pues, por cómo somos, ¿no? Pues pecamos un poco de matizar mucho, pero esto sí está, en vez de decir, no, pues yo qué sé, renovables, que hay que hacerlas bien, ¿no? O avance climático, sí. Luego ya veremos cómo, pero siento que eso lo hacen muy bien y por eso, ¿no? Calan mucho estos mensajes simplistas en redes y en todas partes de ese contraavance climático, porque saben perfectamente cómo trabajar, probablemente porque han trabajado mucho con muy buenos publicistas, y siento que esto es lo que nos falla un poco en el movimiento. Y lo que dices tú, ¿por qué en medio ambiente se exigen estas cosas que en otros lados no? Bueno, pues creo que porque tienen publicistas, entonces es lo que nos falta un poco a nosotros. Y con lo que decías antes, que es como un esfuerzo adicional, que aquí todos somos de ciencias, claro, caemos en lo de querer explicar con cifras, estadísticas, gráficas, pero te lo quiero dejar todo claro para que sepas lógicamente cómo es esto, porque este tema tal. Y lo que decías tú ahora, que muchas veces partimos de que los perfiles que divulgan este tipo de desinformación te lo cuentan tomando un café delante de la cámara sin darte ni un solo dato y te lo vas a creer, porque te convence, porque tú en tu día a día, cuando estás en casa tumbado en el sofá, hablas con tu pareja o lo que sea sin hablar de cifras. Entonces muchas veces sí que es cierto que es un esfuerzo, como tú comentabas, adicional en no caer en esos parámetros tan científicos y unos datos tan científicos, pero tenemos que caer en ello de simplificar esa información, porque la gente se le va y es algo que tú también lo puedes ver. Bueno, pero ya estamos acostumbrados a leer información científica, pero lo veo en mi ámbito, que les hablo un poco de un porcentaje de algo y ya me desconecta de la información. Entonces, si queremos comunicar,
con todo lo que tenemos encima, no podemos nosotras dos luchar contra una petrolera sin caer en, venga, vamos a contártelo de una forma muy sencilla. Vamos a reservar unos minutos. Bueno, una última cosa. Yo creo que es importante hacer el ejercicio de resumirlo y de acercarlo al espectador, pero sin perder rigor, porque hay veces que por ejemplo, en los episodios como la Dana, que ayer cumplimos ese año, es muy importante no caer en la brocha gorda de decir estos episodios extremos son culpa del cambio climático. Bueno, por suerte, que yo llevo trabajando unos años ya, los estudios de atribución ahora de cada uno de los fenómenos meteorológicos, de cada uno de los episodios, tardan poco en salir. Entonces es importante decir, este episodio en cuestión, la Dana, ha tenido un aporte por el calentamiento global antropogénico de un 12%, es decir, ha llovido un 12% más, o el periodo de retorno se ha reducido a la mitad, en vez de cada 500 años va a aparecer cada 200. Creo que eso es bueno porque al final eso te hace no perder credibilidad. O sea, que la brocha gorda no te haga, pues eso, el super resumen, al final yo creo que te hace perder. Creo que si puedo aportar algo, creo que la solución es un poco que todos somos necesarios y que quizás Paula y yo Paula y Climabar somos como esa puerta de entrada para la gente que no conoce estos temas, le enganchamos y decimos, vete a que te diga lo que es un estudio de atribución. Te metemos el link en Stories, vete a Stories. Claro, porque es que si no, una persona de primeras, tenemos esa barrera, entonces yo creo que por eso todos estos perfiles son muy necesarios y cada uno comunica de su manera y todos te van dando como las capitas que hacen falta. Hay un ejemplo maravilloso que no me resisto a compartir siempre y lo hago, lo mismo ya os suena, pero que tiene que ver con eso que hablabais de que a veces jugamos en desventaja frente a colectivos que tienen a sus publicistas y a expertos en ese tipo de comunicación, ¿no? Con toda la corriente antivacuna que se generó a escala global, sobre todo cuando la pandemia ya venía de antes, pero la pandemia digamos que la disparó en Estados Unidos, donde tuvo mucha incidencia. Un colectivo de pediatras estuvieron dándole vuelta y consultaron además con expertos en comunicación, en publicidad, para lanzar una campaña que fuera muy efectiva a favor de las vacunas, pero al mismo tiempo que fuera muy sencilla, muy impactante e incluso divertida. O sea, lo tenía que tener todo con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo hacer todo eso? Sacaron una pegatina para los coches que dice, no es necesario que vacune a todos sus hijos, solo a los que desee conservar. Entonces, más claro imposible, también te digo. Fue una campaña con mucho impacto, absolutamente rigurosa, divertida, pero que llegó a mucha gente a preguntarse si de verdad merecía la pena embarcarse en ese negacionismo en torno a las vacunas. Bueno, hemos recibido ya algunas tarjetas del público. Os paso las preguntas que nos hacen, ¿no? ¿Qué opináis sobre, ya lo pusimos sobre la mesa en algún momento, qué opináis sobre la inteligencia artificial en relación con las fake news? Wow. Aquí, solo por decir una cosita rápida que nos ha mencionado antes. El gasto. No, iba a decir la responsabilidad de las plataformas contra los bulos y la desinformación. Porque hemos hablado del algoritmo que lo potencia, pero ¿qué pasa con estas plataformas que pueden poner cosas? Por ejemplo, Pinterest, que es la mejor red social del universo. Para empezar, tú puedes desactivar la opción de inteligencia artificial si quieres y que no te salga contenido de inteligencia artificial. Y luego, además, es la única plataforma y la primera que dijo que iba a quitar todos los bulos climáticos que hubiese en Pinterest. No sé cuáles iba a haber en Pinterest, porque es una plataforma de fotos, pero lo iba a ver. Durante el COVID, YouTube te lanzaba un mensajito debajo de cada vídeo que ponía este contenido, vete a la Organización Mundial de la Salud y luego te lees lo que pone la web después de ver este vídeo, porque no nos fiamos mucho. Porque no hay eso que se podría hacer con inteligencia artificial o con lo que sea en las plataformas de redes sociales. Justo acabas de hacer spoiler, que lo tengo para la semana que viene. El de Pinterest, el de desactivar la... Sí. Qué guay. Se me acaba de ir la pregunta totalmente, perdón. Sí, ¿qué relación puede tener o qué incidencia puede tener la inteligencia artificial en la fake news? Claro, a mí me da miedo la inteligencia artificial en el sentido de, siempre digo que es beneficiosa, un porcentaje un poco bajo, en mi opinión, pero el resto es un gasto enorme energético increíble, que mucha gente no se da cuenta que cuando compartimos X tendencias o trends de esta fotiño, no sé qué, no sé cuánto, está gastando una cantidad de energía que no es consciente. No soy tampoco muy fan de ese tipo
de trends, pero claro, va a llegar un punto, y ya ha llegado, yo creo, porque hay veces que veo una foto y tengo que parar y decir, ¿es inteligencia artificial esto que estoy viendo o no? O si a mí me cuesta verlo, normal que le cueste a mi madre, porque uno, tiene gafas, dos, es como mirar la información mucho más rápido. Si de repente viene mi abuela, que también tiene WhatsApp, y me dice, mira, niña, que vi esto aquí, yo, abuela, esto se ve de calle que es inteligencia artificial. Entonces estamos llegando a un punto de que va a ser muy complicado si no se ponen herramientas por parte de las plataformas y de instituciones, frenar esta locura de la inteligencia artificial que vamos a llegar a un punto de no retorno, te diría. Van a venir los robots a nosotros, ahora sí. Aquí lo que decimos en Maldita es, lo primero, antes de entrar en el efecto que puede tener la IA, recordar que fabricar desinformación es muchísimo más barato que utilizar una IA cara y de calidad que te haga una cara que no sabes distinguir si es un vídeo real o no. O sea, la desinformación se hace con una foto, un texto, y haces un meme y estás, ¿vale? O sea, esto que no se olvide nunca. Y, por otro lado, no todos los vídeos, por ser hechos con IA, necesariamente van a desinformar, porque a lo mejor el contenido, o sea, por ejemplo, creo que hemos visto ya algunos ejemplos pues sale una mujer creada con IA contando una cosa y lo que dice es cierto, solo que la mujer está generada con IA. Bueno, pues estamos viendo cómo abordar eso, pero bueno, recordar que la desinformación está en todas partes. La IA, pues sí, está evolucionando a una velocidad tremenda. Sí, hay imágenes que ya no se van a poder, o sea, que el ojo humano por lo menos no va a poder distinguirlo, pero nosotros en Maldita también utilizamos la IA para frenar la desinformación. Por ejemplo, otra de las funciones que tiene nuestro chatbot en WhatsApp es dudas climáticas. Cuando le pones hola, te dice qué quieres hacer y te despliegas un menú. Y puedes darle a verificar un contenido, que es lo que os decía, le reenvías el vídeo, el audio. Luego tienes otras opciones. Y la última es dudas climáticas. Tú le lanzas una pregunta y con ayuda de una inteligencia artificial la entiende y entre nuestros artículos te genera una respuesta, pero basada solo en nuestros artículos, de tal forma que no te vas a encontrar una respuesta basada en desinformación. Entonces, esto es una manera. Luego, el propio chatbot, la forma que tiene de identificar lo que los usuarios nos envían, también está apoyado en inteligencia artificial y así. Entonces, bueno, de momento esto es todo. O sea, también en Maldita todas las decisiones y el que pensamos de esto de otro, pues lleva su tiempo considerarlo. La inteligencia artificial evoluciona muy rápido y bueno, ahí están también pensando qué ver, pero de momento eso es lo principal. Bueno, dos cuestiones, dos matices antes de pasar a la siguiente pregunta relativo a la IA, es que ya la habéis puesto también encima de la mesa, cómo estamos entrando en un territorio, los comunicadores, en el que consumimos más tiempo en verificar que en producir información. Tenemos que hacer un esfuerzo continuo en verificación, a veces ya con las dificultades que nos plantea la IA, y usando también la IA para verificar. Y luego el impacto ambiental de la inteligencia artificial. Buscaron un artículo buscando esto del entretenimiento y la diversión, sin perder el rigor, sobre el impacto energético y en consumo de agua que supone pedirle a la IA por favor las cosas o decir gracias. Simplemente introducir esos dos términos en una pregunta en un sistema de inteligencia artificial provoca un consumo brutal de energía y de agua, ¿no? Siguiente cuestión, dice, ante el negacionismo del problema del cambio climático, por ejemplo, nuestros políticos que pretenden gobernar, Vox, PP, etcétera, ¿qué riesgos corremos los ciudadanos y nuestro país y el mundo? Riesgo mucho. Riesgo muchísimo, porque si llega al poder personas que literalmente no creen en la ciencia, ¿qué nos queda? O sea, es que es así de simple. Sí, toda la razón. O sea, no es solo el negar el cambio climático, sino que es negar la ciencia al final. Entonces, se extiende a todo lo demás. Sí, bueno, nosotras con Climavar, una cosa que hemos aprendido es que
diferentes personas con diferentes ideologías les llega ciertos mensajes, ¿no? Ciertas narrativas. Entonces, hay veces que hay ciertas personas, ya no hablo de los políticos, sino que votan a ciertos políticos por las razones que sea, hay veces que la narrativa de la economía les entra mejor. Entonces, aquí hablamos de los efectos en la economía de los impactos climáticos, o sea, cuánto cuesta recuperarte de una dana, de una sequía, de los campos que se pierden, de los cultivos, bueno, está demostradísimo, estudiadísimo que cuanto menos frenemos la crisis climática, más caro nos va a salir. Entonces, hay veces que la única esperanza que me queda si este auge de políticas llega es pensar que si ven los números, algo tendrán que hacer. Es una esperanza muy pequeña, lo sé, probablemente nos salga bonito fatal, pero es lo único que nos queda a veces de cómo podemos llegar a esta gente con términos que entiendan. Pero evidentemente, si no creen en la ciencia, pues vamos fatal. Bueno, se nos va agotando el tiempo. Vamos a intentar eso, ser un poquito más concisos. Sigue a la siguiente. ¿Sí? ¿Paso a la siguiente? Vale. Hace unos años se esperaban inundaciones en Écija, todas las televisiones enviaron equipo a grabar, sin embargo las imágenes que se emitieron fueron las que grabaron los propios vecinos con sus comentarios. ¿Se está produciendo una espectacularización de la información climática? Sí. Es que somos de redes, entonces las respuestas son cortas, pero... sí, mejor cortas porque vamos apurados ya. El entretenimiento es lo que tiene hoy en día... es que va ligado a absolutamente todo, a nuestra capacidad de retención, a que cuando queremos desconectar de nuestro día a día cogemos el móvil y hacemos scroll. Entonces, evidentemente, si quieres comunicar algo tienes que hacerlo rápido, con un monigote así, para que te hagan caso y ser un espectáculo. Y ser consciente de que lo estás siendo. Hay una frase que me gusta mucho, que es eso de la crisis climática es aquello que vas a ver desde tu móvil hasta que sea tu móvil el que lo grabe. Y creo que lo estamos viendo cada vez más en España. Así que, bueno, ojalá se utilice para generar conciencia. ¿Qué papel juegan los algoritmos de recomendación en la amplificación de narrativas negacionistas del cambio climático? Pues lo que habíamos hablado antes. Sí. Bueno, si queréis, o sea, realmente no sé el algoritmo, o sea, lo que sabemos es que si reaccionas al vídeo, si comentas en el vídeo, aunque sea para decir que es mentira, puede alimentar el algoritmo. Por eso siempre recomendamos que si sabes que un vídeo que se está moviendo es mentira, avises a la plataforma en el botón que tengan. Pero antes hemos hablado también de plataformas y quería decir que efectivamente justo hemos sacado unos análisis por la DANA y las plataformas no hicieron casi nada contra la desinformación de la DANA. Sobre la EMET, por ejemplo, de media, el 8% de una muestra de contenidos que hemos analizado, solo el 8% tenían algún tipo de advertencia de la plataforma diciendo esto lo han verificado y no es cierto, que aún así te deja pinchar y te deja verlo, pero que te advierte. Solo el 8%. En TikTok, 0. De los vídeos, de la muestra de vídeos que analizamos, 0. Y luego de desinformación general sobre la DANA, lo mismo, ni YouTube ni TikTok, que son dos de las redes con más millones de visualizaciones de vídeos, no tienen ningún tipo de, o muy poquitas advertencias. Entonces, ahí las plataformas, fatal. Pero YouTube bien que está atento a los derechos de propiedad de la música, de cualquier cosa. ¿Cómo se te ocurra meter unos cuantos segundos de una música sobre la que no tengas propiedad? Pero ya te advierte, que eso es entretenimiento. Claro. Siguiente cuestión, dice, ¿podría la inteligencia artificial agravar o mitigar la propagación de bulos climáticos? Bueno, es un poco lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo lograr que las redes sociales sean una herramienta para la acción ambiental y no solo para la apariencia ecológica, el greenwashing? Buena esa. Pues quizás llamar a la acción, en el sentido de muchas veces yo, por ejemplo, hago limpiezas de playas, las empecé a mostrar porque yo contaba que yo hacía limpiezas de playas, pero no las mostraba, entonces las empecé a enseñar. Entonces muchas veces quizás es mejor, no tanto en crisis climática, pero si te quiero hablar de plásticos o de microplásticos o de cuán contaminados están nuestros océanos, mejor que contártelo con cifras, te llevo a una playa de Galicia y te enseño cómo está. Que está muchísimo mejor que cualquier playa a las que lleguen la masa enorme de basura plástica por las corrientes, pero muchas veces es enseñar in situ, más o menos como los vídeos que salen cuando hay fenómenos atmosféricos tochos que lo graban usuarios al uso, pues yo me bajo contigo, en este caso a una playa, para enseñarte 100% cómo son los microplásticos y que veas las cifras, pero
la propia playa, que puede que vayas a esa playa en verano y ya te cojo ahí el tema emocional. Yo creo que eso también podemos pedirle responsabilidad a las marcas o nosotros consumir ciertas marcas que favorezcan que alguna campaña de sostenibilidad la hagan este tipo de perfiles y no una María Pombo, que no tiene nada que ver, pero les viene mejor y al final es un greenwashing que están haciendo para María Pombo. Y que todas esas marcas un poco pues busquen especialistas, aunque no tengan tanto... Pero ahí es donde entra el tema de nuestros perfiles, rechazamos un 80-90% de las marcas que nos llegan, porque vienen precisamente a eso, a hacer greenwashing con nuestros perfiles. Ya, entiendo, sí, al revés. No, pero entiendo tu punto al final. Yo creo que la clave sería saber a quién quieres dirigirte, qué mensaje quieres dar y cómo puedes conseguir que esa audiencia empatice con ese mensaje. Y entonces ahí las redes sociales sí funcionan. Sí. Bueno, las tres últimas cuestiones os las lanzo en un solo paquete, porque ya vamos fuera de hora. Un ejemplo relevante de bulo sobre cambio climático que esté circulando en redes sociales y en medios generalistas. Las estelas de condensación, por ejemplo. Las estelas de condensación de los aviones. Pero es lo que hablábamos antes, que dicen, la EMET reconoce que hay geoingeniería porque hay publicado por el BOE. Claro, entonces una media verdad. Claro, mezclan para que... ¿Has llegado a pinchar en eso? En eso es un proyecto que se llevó a cabo en los 80, en los que la EMET acaba diciendo que no han sido capaces de alcanzar el objetivo que deseaban de hacer que lloviera creo que fue en Valladolid, en una zona del norte de Valladolid. Entonces la gente dice, no, es que esto existe, mira, te pongo el enlace de YouTube, o sea, de Google. Pero claro, no ha entrado, no lo ha verificado y en realidad, si alguien entra, pues es fácil de... Y relacionado con eso, alguien dice, ¿merece la pena responder a un bulo para amplificarlo o pues mejor no ni siquiera entrar en ese juego? Estaba aquí repasando, a ver si cogía otro que no fuesen las estelas. Depende de cómo respondas. Responder, como dije, como usuario a un vídeo puede favorecer el algoritmo, pero la herramienta que nosotros tenemos, por ejemplo, responde exactamente a quien ha recibido el bulo. Entonces, no estás amplificándolo, solo estás combatiendo la desinformación allí donde está exactamente. Luego, además, es verdad que en TikTok pues también publicamos vídeos de cosas que sabemos que se han movido más en TikTok y ahí no puedes controlar tanto, pero lo importante es que en Internet, si te encuentras desinformación, te encuentres fuentes alternativas que te la desmientan paso a paso. O sea, lo que no puede haber es nada. Entonces, hay que tener cuidado con que no se amplifique y entonces hacer una intervención como lo más quirúrgica posible, digamos, pero lo que no puedes hacer es no responder. O sea, creo que lo ideal sería, si ves un bulo de desinformación en redes sociales, pues comentas por qué crees o por qué has verificado que eso no es real y lo que comentabas antes, con los 3 puntiños, indicar que esa información no es verídica para que la plataforma también sepa que podría quitar ese post. Y una última cuestión que a mí me parece también muy interesante, porque conecta con esa idea de que a veces nos desconectamos de ciertas cuestiones, por muy importantes que sean, porque nos angustian tanto que lo que buscamos es apartarlas y no estar atenta a eso, ¿no? Alguien dice si bajo vuestro punto de vista esa creencia en los bulos no tiene también algo de relación con el querer evadirse de una realidad bastante más dura, ¿no? Y entonces quedarse con ese ruido, con ese que paradójicamente puede ser más tranquilizador que mirar a la cruda realidad, ¿no? Total, yo a veces envidio a los negacionistas del cambio climático, os lo juro, viviría muchísimo más tranquila. Normal que quieras pensar que el cambio climático es una cosa natural y que no se puede cambiar o que es incluso mentira, a afrontar la realidad que es petroleras con nombres y apellidos, sabiendo que iban a hacer esto, siguieron haciéndolo para enriquecer a unos pocos a costa de las vidas de todos. Pues sí, es una realidad difícil de tragar. Entonces, pues sí, responde ante que es muy difícil, también es un tema muy complejo, que es culpa de muchas cosas a la vez, que va a pasar pero no está pasando, pero sí, pero tal. Entonces es como muy difícil y normal que tú pues prefieras creerte otras cosas. O sea, yo también entiendo, obviamente esto responde a una realidad social que tenemos hoy en día, que también es muy difícil y que tú también, pues con hacerte el tupper para el día siguiente y meterte en el metro para ir a trabajar, que tú decidas, yo esto prefiero no saber nada y estar a tus cosas. O sea, tampoco quiero echar la culpa a la gente de todo el mundo que va a irse a la realidad, pero estamos en un contexto muy difícil y también es comprensible. Totalmente.
Hay una milonga argentina que dice: a veces la esperanza son ganas de descansar. Las cosas cuando nos angustian demasiado, malo. No me resisto, no me gusta dejar ninguna cuestión que la haya trasladado a alguien y encima de la mesa. La última, ya estamos fuerísima de tiempo. ¿Qué evidencias reales hay de que estamos a tiempo de evitar lo peor? Algunas cosas ya son inevitables, ya lo sabemos, pero ¿estamos realmente a tiempo de frenar lo peor que nos puede traer el cambio climático? Que por otra parte tampoco estamos muy seguros de qué va a ser, es un territorio de incertidumbre, ¿no? Estamos moviéndonos por un territorio desconocido que no va a traer nada bueno, pero que tampoco sabemos muy bien qué nos va a traer, ¿no? Sí, o sea, yo aquí creo que rotundo sí, o sea, todo lo que no hagamos, o sea, el cambio climático como es una cosa que se va acumulando, cuanto menos hagamos, peor va a ser. Entonces, aunque obviamente cada vez se va acumulando y es más difícil, hay impactos, bueno, esto tú lo vas a explicar mejor, sí. pero sí, o sea, rotundo sí. Y cada gramo menos de CO2 que haya en la atmósfera, tendremos menos calentamiento. Por lo tanto, aparte de todo ese tiempo que tardará en irse este principal gas de efecto invernadero, pues todo eso será mitigación, como decía en el vídeo Javi. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, Paula, Carmen y Maribel, por estar con nosotros. Se nos ha pasado volando el tiempo, cual quiere decir que estábamos muy enfrascados con este debate en torno a la comunicación del cambio climático. Lo dicho, muchísimas gracias por ayudarnos a poner un poquito de luz. Gracias.